Seguimos compartiendo con ustedes la mañana del 11. Estamos en vivo, también a través del canal 21 de Montecable en Montevideo. Y como lo venimos anunciando desde las 11 de la mañana, nos acompaña el señor ministro del Interior, Eduardo Bonomi, a quien le damos la bienvenida. Un gusto que nos acompañe, ministro. Un gusto mío. Primera vez que tenemos la posibilidad en este programa de tenerlo y la verdad que es todo un lujo. Queremos agradecer a toda la gente del MPP local que ha hecho todas las gestiones, a Gloria Fuentes, a Joaquín Garlo, a Eduardo Antonini también, que han trabajado mucho para lograr el concurso del ministro del Interior en este programa, más allá de que viene por actividades vinculadas a temas políticos partidarios. El tema de la seguridad, lo decíamos en el transcurso de la mañana de hoy, cuando a la gente le preguntan cuáles son los temas que más le preocupan, hablan de la seguridad, la educación, el trabajo, economía, pero la seguridad siempre está en primer lugar. Lo acompañan de alguna de esas otras opciones, pero la seguridad siempre está presente. ¿Qué visión tiene usted de cómo se percibe la seguridad en el Uruguay? No, yo creo que sí, que se lo percibe como el principal problema, pero cuando se lo percibe como el principal problema, se lo percibe relacionado con otros problemas. Por ejemplo, cuando nosotros asumimos el gobierno, teníamos cerca de un 14% de desempleo y el principal problema era el desempleo. Ahora, 2 años después, ya estaba debajo del 9%, no en el 14%, sino debajo del 9%. Si uno le preguntaba a la gente cuál era el principal problema, decía el desempleo, que ya no lo era. Y si le preguntaba cuál era el problema de su barrio, la seguridad. En 2008 lo mismo. Al principio del 2008 la gente entendía que el desempleo era el principal problema, la seguridad el principal problema del barrio. Y esto salía publicado. A fines del 2008 la gente ya entiende que el principal problema es la seguridad y el desempleo había bajado. Pero el desempleo en los hechos ya había bajado hace tiempo. Y desde ahí en adelante siempre la seguridad es el principal problema. Y con mayor o menor fuerza según cómo esté el empleo, cómo esté la inflación, cómo estén los problemas económicos. Cuando esto empeora, la seguridad baja no al segundo lugar, baja en la cantidad, en el porcentaje de gente que entiende que es el principal problema y suben los problemas de empleo. Hoy la seguridad es el principal problema, aumenta el problema del empleo, aumenta el problema de inflación. O sea, es un tema que está relacionado con los otros problemas. Y además es real de que es un problema. Es real porque los delitos han aumentado sistemáticamente de 1985 a la fecha y en este momento uno de los fenómenos que acompaña el crecimiento del delito es la violencia con que se cometen delitos, que lo hablábamos recién fuera de cámaras. Yo creo que acá hay dos problemas. Un problema es que la respuesta policial cada vez es más fuerte y más rápida. Cuando yo llegué al ministerio me decían, y decían las encuestas, que el tiempo de demora al 911 era media hora. Ahora, en la emergencia 1, prioridad 1, que es cuando el delito está en proceso, y está debajo de los 7 minutos. Y a veces llegan 2 minutos. Cuando acá se trató de robar y se robó el Conrad, la policía llegó en 1 minuto, luego de que recibió la alarma. Nosotros muchas veces hemos dicho que gracias a la eficacia de la policía de Maldonado, está aquí el señor jefe de policía Roder Ruiz, está aquí Joel López, vocero de la jefatura, hemos tenido una actuación implacable de la policía de Maldonado, que si no hubiera sido así, quizá otro gallo cantaría, a pesar de lo cual todavía tenemos cosas en el debe, ¿no? Bien, pero esa respuesta de la policía obliga a los delincuentes a ser cada vez más violentos, porque antes se tomaban un tiempo y ahora no. Ahora el delincuente que actúa medio con otro, o con uno, 2 más, no más que eso, no muy organizado, sabe que la policía llega rápido. Entonces trata de resolver rápido su problema y amenaza, pega, lleva armas. El que trabaja organizado
delitos grandes, como el del otro día. Eso le iba a preguntar, en la puerta del Palacio Legislativo. En la puerta del Palacio Legislativo. Y los que hacen eso llevan a alguien que está midiendo el tiempo. Y estaban muy bien armados, una logística. No, eso sí, pero yo te me refiero. Todavía no saben nada, no han podido agarrar a nadie. No, yo me refiero al tiempo. Llevan una logística, están muy organizados y llevan uno que mide el tiempo. Entonces, llegado a determinado momento, hayan logrado su objetivo o no, se van. Pero para hacerlo rápidamente lo hacen de forma muy violenta. Ese es un aspecto. El otro aspecto es que en otro momento los delincuentes, cuando podían robar una cantidad de dinero, cualquiera, 20.000 pesos, si lo podían robar sin armas, lo hacían sin armas. ¿Con armas o sin armas? Sin armas. Porque si lo agarraban, habiendo actuado sin armas, era hurto y era escarcelable. Si lo agarraban con armas, bueno, era rapiña y iban a estar un tiempo largo preso. Hoy, ante la misma cantidad de dinero, hay delincuentes que eligen robar con armas, aunque les cueste más si los agarran. Porque ahí hay un problema que es cultural. Hay una subcultura marginado delincuente que lleva justamente a que usar el arma le da prestigio en su ámbito, le da fuerza, poder, le da posibilidades ante su gente, y entonces no se cuida que esté poco tiempo preso. No se cuida. Sí, me agarran con armas, pero forma parte de esa forma de y eso lleva al aumento de la violencia, lleva al aumento de la violencia. Ahora, la policía, no solo en Maldonado, en todos lados tiene una actuación que es cada vez más fuerte y más rápida. Y eso, lamentablemente, lleva al aumento de la violencia. No podemos parar. Usted decía que la policía está bien preparada, bien equipada, medios de comunicación, armas, vehículos, un presupuesto del Ministerio del Interior realmente muy interesante, y aún así parecería que vamos corriendo atrás, que la delincuencia todos los días nos sorprende, más allá de que ahora vamos a entrar a hablar del tema de los medios de comunicación y una afirmación que usted hizo, pero todos los santos días como menú de noticias tenemos 8, 10, 12, 15 hechos policiales, rapiñas, asesinatos, ajustes de cuentas, que parecería como que caen en un bolsón de, bueno, esto es un ajuste de cuentas, pero ¿cómo se explica que con todo lo que se tiene todavía tengamos que hacer frente al monstruo de la delincuencia como lo hacemos? Claro, porque eso que usted está diciendo parte de una visión que el único o el actor preponderante para disminuir la delincuencia es el Ministerio del Interior y la Policía. Y yo creo que no. Hablamos de la seguridad pública. Sí, la seguridad pública también. Yo creo que hay un número grande, cada vez más grande, de gente que se vuelca al delito, y la policía no puede evitar que la gente se vuelque al delito. Lo que tiene que hacer la policía es que la gente que se vuelca al delito, prevenir que no lo cometa, disuadir y reprimir. Y cuando reprime y agarra al delincuente, llevarlo a las cárceles. Pero que la gente, cada vez más, determinado grupo de gente, se dediquen a la delincuencia, no es responsabilidad de la policía. Y hasta que no asumamos eso, no lo vamos a resolver el problema. Acá hay cuestiones que tienen que ver con políticas sociales, con políticas de vivienda, con políticas de empleo, con políticas de educación, y entonces hay que pensar el delito en conjunto. El ejemplo más claro es lo que hoy se está haciendo en Casaballe. Ahí está el Ministerio del Interior, el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Salud Pública, Presidencia de la República y la Intendencia Municipal de Montevideo. Y entonces ahí se planifican una serie de cosas que tienen que ver con el combate al delincuente, que son minoría, porque la gente cree que en Casaballe la mayoría son delincuentes. No, la mayoría es gente de trabajo. Todos los barrios de Montevideo y de todo el país, ¿no? Y la mayoría es gente de trabajo que está aterrorizada con delincuentes. Entonces hay que ser quirúrgico, hay que ir contra los delincuentes, pero luego hay que solucionar problemas de vivienda. Y ahí se han producido realojos, se van a producir más realojos, se han tirado abajo a esta altura 48 viviendas, unas que habían sido controladas por los delincuentes y otras que los delincuentes le sacaron a gente de trabajo y que luego la vendieron, pero los propietarios originales de la vivienda no quieren volver, entonces hubo que realojarlo en otros lados. Hay cosas de urbanización, se han abierto calles, veredas, plazas,
O sea, una serie de cosas que lleva a cambiarle la dinámica del barrio. Esto yo creo que nosotros tenemos que repetirlo en varios lugares de Montevideo, del área metropolitana y en algunos lugares del interior. Esto necesita presupuesto. Esto no se puede hacer, esto tiene que ser inicio del gobierno con estas cosas. Nosotros cuando empezamos se tomaron medidas sociales, pero no tan claramente dirigidas a este problema. Acá trancaron fuerte, acá se pararon firmes, se pusieron los pantalones al punto tal que Gustavo Leal fue amenazado de muerte, ¿no? Y salió a doblar la apuesta Leal, dijo, acá no vamos a permitir que esto ocurra de vuelta, donde hubo chingas, escombros quedan. Pero esto nosotros lo empezamos el año pasado. Yo en el discurso del Día de la Policía, en la Plaza Independencia, yo dije que había 20 enclaves en Montevideo y el área metropolitana, que había que hacer un shock de viviendas, de políticas sociales y de combate a la delincuencia todo junto. Ya empezamos ahí. Y esto fue a fines del año pasado. A fines del año pasado fue el primer operativo en Casaballe. Y a partir de ese primer operativo, que se llamaba un mirador, Mirador 1, Mirador 2, Mirador 3, y terminamos con el censo, que fue resuelto en presidencia, porque el censo nos daba la pauta de cómo evolucionaba la cosa ahí. Entonces, ¿por qué pongo este ejemplo? Porque este ejemplo lleva justamente a que no es el Ministerio del Interior. Si solamente interviene el Ministerio del Interior, no alcanza. Entonces va a haber aumento de gente que se vuelca a la delincuencia que viene de una responsabilidad distinta a la del Ministerio del Interior. El Ministerio del Interior lo que tiene que hacer con esa gente es tratar de que no pueda cometer sus delitos, si los comete, llevarlo a la cárcel. Es eso. Y para eso el Ministerio del Interior se preparó. Y se preparó para mi bien. Se preparó con mayor equipamiento de la policía, mayor armamento, mayores vehículos, vigilancia aérea que no existía. Hoy existe, se va a fortalecer. En los próximos meses vamos a tener el 4.º helicóptero que se va a instalar en Salto, una base aérea en Salto, pero que va a tener acción no solo en Salto. Se le cambió carácter a la Guardia Republicana, se le dio carácter nacional. Acá lo saben, porque la Guardia Republicana acá viene en el verano para fortalecer la policía durante la temporada turística y ha venido para intervenir en San Carlos y ha intervenido en otros departamentos, que esto es una forma de darle más fuerza a la policía, porque antes la Guardia Republicana tenía jurisdicción montevideana, dependía de la Jefatura de Policía de Montevideo. O sea, el Ministerio ha hecho esas cosas. Ahora, creo que se confunde cuando se mide la voluntad de un grupo de gente de delinquir cada vez más, que ha pasado con la responsabilidad de esa voluntad de la gente en el Ministerio, que no lo es. Ministro, usted dijo que el principal partido opositor son los grandes medios de comunicación. ¿Por qué? Sí, yo he dicho que en la práctica sucede que cuando a veces algún medio informa de la evolución del salario, titula con la baja del salario cuando después uno lee la nota y lo que ve es el aumento del salario. Cuando elige de las cosas que uno dice un título, y esto pasa en distintos medios, un título que desvirtúa lo que uno dice, entonces lo que impacta es el título. Hay una manipulación de lo que es la noticia, sacada de contexto quizás. Por lo menos los títulos sistemáticamente son sacados de contexto. No digo en todos los medios, dije algunos grandes medios dije. Sí, grandes medios no dije. Cuando hablo de grandes medios se refiere a los medios de Montevideo, porque en el interior, por lo general, somos más chicos. No solo somos más chicos, sino somos más abiertos. Somos más abiertos a hablar en general de todos los temas y más abiertos ante... Aunque a veces son influenciados por los... Yo una vez estuve en un departamento, no en la ciudad capital, en el departamento iban varios meses del año y las rapiñas que se habían cometido en el departamento eran 4. En una ciudad del departamento, una periodista me dice, usted sabe que acá no se puede vivir, no se puede salir a la calle por la rapiña. Digo, pero usted me está preguntando,
por lo que pasa acá o por lo que dice la televisión. Porque en Montevideo puede haber 40 rapiñas por día. Acá hubo 4 en todo el año. ¿Le parece que no se puede vivir? Entonces me estaba preguntando por lo que dice la televisión, no por lo que pasaba en el departamento. Estaría bueno identificar de repente, porque igual que de pronto los periodistas, cuando decimos la clase política y los metemos a todos dentro de una bolsa, no parecería justo. Pero más allá de que yo no quiero desperdiciar minutos con ustedes. Canal 11 no ministro. es un gran medio, vamos a decirlo. Bueno, ¿lo debo tomar como un halago o como, no sé, no se está tirando? Canal 11 no es un gran medio. No es un gran medio, una medida que es un medio departamental. Sí, lo entiendo, lo entiendo. Ministro, las cifras de los delitos han aumentado, contrariamente a lo que eran las proyecciones del gobierno, la voluntad del gobierno. Sí. Estamos frente a la realidad de delitos como la rapiña y el homicidio. Vamos Sí. a cerrar el año con 400 asesinatos en Uruguay. Vamos a ver. Pero pasa lo siguiente. Bueno, que no sean 400, que sean 372. Sí, pero sucede lo siguiente. Nosotros, en enero del 2016, tomamos las medidas que se habían planteado para lograr una baja de las rapiñas, fundamentalmente las rapiñas. Y tomamos como índice las que se habían acumulado a diciembre del 2015. En 2016 empezaba el presupuesto del nuevo gobierno e instrumentamos el pago. Y lo instrumentamos en Montevideo y en algunos sectores del área metropolitana. Con eso que se hizo ahí, las rapiñas en todo el país bajaron el 4%. 2017 ajustamos el pago. Hicimos el pago que llamamos pago 2.0. Y a octubre del 2017 las rapiñas habían bajado, con respecto al 2015, ¿no? 13,5%. Y ahí empieza el efecto noviembre que usted dijo. El efecto noviembre. El efecto noviembre fue la puesta en vigencia del nuevo Código del Proceso. Que yo aclaro, un código que nosotros compartimos, nosotros fundamentamos, pero creemos que tuvo problemas de aplicación. Primer problema de aplicación es que es la relación de los fiscales con la policía. Cuando la policía le denunciaba a un juez un delito, el juez decía, me doy por informado, sigue investigando, indaga y tráigame los resultados. Nosotros pensamos que eso iba a ser igual con los fiscales. El fiscal de corte entendió, como nosotros, lo mismo. No tiene que haber cambio. La mayoría de los fiscales entendieron lo mismo. Algunos fiscales entendieron otra cosa. Entendieron que la policía no podía actuar si el fiscal no le daba la orden. Y eso produjo un gran desconcierto en la policía. El fiscal salió a dar un instructivo a la policía, ya lo había dicho, pero a ver, ¿en qué condiciones no necesitan del fiscal los policías? No, pero esto él lo dice ahora con el respaldo de las modificaciones que se le hizo al Código del Proceso en el Parlamento. Pero él lo dijo antes sin ese respaldo. Entonces, él dio un instructivo, pero el fiscal tiene cierta independencia. Entonces, él dijo eso, nosotros salimos a decir lo mismo. Dijimos, no, a la policía le decíamos, no, tienen que esperar, tienen que actuar. Y la policía me decía, sí, pero el que trabaja con el fiscal no es usted, soy yo. Y si yo no cumplo lo que el fiscal me dice que tiene consecuencias, soy yo. Entonces generó un desconcierto. Primer efecto. Segundo efecto, en el Código Viejo existía la prisión preventiva como norma. Entonces cualquier delincuente que fuera detenido por un delito que tuviera como mínimo 2 años de penitenciaría inescarcelable, iba preso. Ahora, iba preso sin tiempo, entonces iba preso a los 5 años, lo hacían en juicio. Procesado sin condena. Procesado sin condena, lo condenaban a los 5 años y le daban 2 años, tuvo 3 de más. O a veces, pocas veces, pero pasaba inocente, tuvo 5 años de más. Entonces nos criticaban en el mundo. Criticaban al ministro de Relaciones Exteriores, a la ministra de Educación y Cultura, porque tienen los fiscales en su ministerio, y a mí, por la policía. En todos lados. Entonces, esto se corrige y se pone que en determinados casos, delincuente que pueda ser un peligro para la sociedad, que pueda destruir pruebas, que pueda fugarse, que pueda amenazar a testigos, se debían tomar medidas cautelares. Esto no ocurrió. Empieza a funcionar el Código del Proceso y en 8 meses la cantidad de personas privadas de libertad disminuyó en 1.400 personas menos en cárceles. 1.400 personas menos que están delinquiendo en la calle.
Esto se corrige también. Esto se corrige, porque el primer punto se corrige estableciendo negro sobre blanco que la policía puede actuar, no se derogó la ley de procedimientos policiales, no se derogó la ley orgánica policial, entonces ya lo que dice hoy el fiscal, el instructivo de que usted me hablaba, tiene el respaldo de las modificaciones parlamentarias. Y se corrigió, la relación con la policía se corrigió. La prisión preventiva, en el Parlamento se establece que los delincuentes reincidentes o reiterantes en delitos tales como homicidio, rapiña, secuestro, violación, copamiento o violencia doméstica o de género, el fiscal tiene la obligación de pedir la prisión preventiva. Entonces empezó a cambiar esto. Otro elemento que tenía el nuevo código, es que existe el juicio abreviado. El juicio abreviado se pone de acuerdo el fiscal y el abogado, y en un delito como rapiña, que tiene la mínima de 4 años, se puede poner de acuerdo en 1 año. Se ponían de acuerdo y no se hacía juicio. Y a veces ese año se decía 6 meses de prisión efectiva y 6 meses de libertad vigilada. Ahora, la gente tiene una sensación horrible con esto. Más esto allá cambió. de que esté amparada por la ley y todo lo demás. ¿Pero cómo? Entonces un delincuente, por mostrar arrepentimiento, reconocer el delito, o sea, cuantas más cambió. cosas haga, pero poco menos que se va para la casa. Pero yo estoy de acuerdo con eso, con que sea así. El Parlamento lo cambió. Ahora, se pueden poner de acuerdo, pero no puede tener una pena mínima que esté por debajo de la mínima del delito. Es decir, si la rapiña tiene un mínimo de 4 años, se pueden poner de acuerdo, pero como mínimo 4 años. No puede ponerse de acuerdo en 2 años. Entonces eso corrigió la cosa. Y en esos delitos tampoco va el 2 por 1, ¿no? O trabajo o ahí estudio. Ese es otro elemento. Otra barbaridad. Otra corrección. En el caso de reincidente o reiterante de homicidio, rapiña, secuestro, violación, copamiento, violencia de género, no cabe la disminución de la pena, no cabe la media pena. Eso lo aprobó el Parlamento. Entonces, de hace un mes, yo creo que el Código del Proceso no es el obstáculo. A partir de noviembre fue el obstáculo. También, en este momento nosotros, yo te lo he dicho reiteradamente, nos han sacado 600 policías de la calle en Montevideo y el área metropolitana para custodia de violencia doméstica, a veces mal resuelto. Eso... La gran mayoría de las veces hemos visto unas barbaridades de que Bien. violan las medidas cautelares. ¿No sería mejor al revés, ministro, ya que toca el tema? ¿Por qué la víctima, que ya es una víctima y sufre horrores por lo que le pasa, encima tiene que estar custodiada por un policía protegiendo a la víctima? ¿No es mejor que al violento, al abusador, lo estén a él marcando, que a donde vaya tenga un policía al lado? Bueno, ¿no es mejor desde el punto de vista logístico? Eso justamente. Sin necesidad de cambios legislativos, después de insistir tanto sobre el tema, porque además se tomaron medidas de ponerle tobillera a una tobillera al agresor y la agredida un dispositivo que lo ponían en un lugar donde no había señal. Entonces no funcionaba. O sea, eran medidas tomadas muy burocráticamente. Pero tanto insistir con esto, en este momento nos están sacando 200 policías, no 600, ya bajó. Pero además nosotros presentamos en la rendición de cuentas dos artículos que tiene que haber un informe favorable a los efectos de que no se ponga una tobillera donde no funciona y que además la víctima tenga que aceptar la custodia, y si la acepta y no cumple con los requisitos se le retira la custodia. Esto no se aprobó todavía, pero el diputado sí se aprobó, ya lo tiene el Senado. Pero yo quiero decir que bajó de 600 a 200 los policías que nos están sacando. El lunes pasado entraron 400 policías más o menos, y de acá a fin de año entran 1000. Entonces yo creo que hay una situación, porque cambió la forma en que se entra la policía. Antes las vacantes determinaban la cantidad de alumnos que podían entrar. Ya se había modificado que el que entraba a la escuela no entraba como agente, sino entraba como alumno. Y el sueldo de alumno es 1/3 del agente. Pero a pesar de que cambió eso, si había
300 vacantes solo podían entrar 300 alumnos. Ahora cambió. El gasto presupuestal por vacante es para 3. Entonces, si hay 300 vacantes, pueden entrar 900. Usted habrá escuchado más de una vez que dicen, bueno, con 6 meses un policía ya porta un uniforme y un arma. ¿Es suficiente preparación para brindar seguridad pública? En todos lados es así. Yo comentaba que en Estados Unidos, que es un lugar donde dicen que la policía está mejor entrenada, tiene un sistema que se sigue entrenando con un tutor después que entra a la policía. Ahora, antes entraba con 6 meses y tiraba 2 tiros. Ahora entra con 6 meses, pero tira muchísimo más. Y además se considera que el 50% del curso es praxis. Y la praxis es patrullaje en la calle, integrado a los planes de patrullaje de la jefatura donde esté estudiando. Y lo mismo el oficial. Antes el oficial estudiaba 3 años, salía y estaba 2 años en la comisaría haciendo tareas administrativas. Ahora, el estudio del oficial son 5 módulos en 3 años. En el primer módulo se recibe agente. El primer módulo de oficiales es el módulo para ser agente. Entonces, cuando hace el primer módulo, es agente. Y después tiene todo el resto del estudio, tiene que estar saliendo a patrullar tareas ordenadas por la jefatura donde esté estudiando. Y cuando sale de la escuela, sale con una práctica suficiente como para integrarse directamente a la policía, no estar 2 años con tareas administrativas. Yo decía que entraron 400 agentes y entraron 120 oficiales, los cuales salen directamente a la calle, pero 6 meses para un agente bien entrenado es suficiente. Lo que se tiene que seguir entrenando después. Claro, no es cuestión de que 6 meses y ya está. Muchas veces se ha criticado que desde el gobierno dicen que la inseguridad es una sensación térmica, hecho o frase acuñada de la época de Daisy Tourné como ministra del Interior. El primero que uno de eso fue Juan Andrés Ramírez. Cuando usted en algún momento ha dicho que, bueno, que recomienda no resistirse cuando haya un atraco. Pero nunca dije que era una sensación térmica. No, yo no se lo atribuí a usted. Lo que sí le atribuyo a usted, digo que usted dijo que recomendaba no hacer frente, como el otro día recomendó no armarse porque así nos va a ir por alguien, por la ciudadanía que se está armando, por la legítima defensa, que hay que ver cuándo se configura. Ese es otro aspecto que la gente no tiene clara. Pero no me saque de contexto lo de no hacer frente, porque yo dije, esto fue en un caso muy concreto, y dije, si hay una persona armada, con el arma en la mano, no le haga frente, no le haga frente. Es más, si tiene un arma usted en la cintura, dije, yo no puedo recomendar, porque no todos son iguales, capaz que la persona la sabe usar muy bien, y yo no le voy a decir que... Pero si lo tiene son 4 y están armados, ni la policía, cuando son 4 y es uno solo y tiene el arma en el cinto, la saca para enfrentarlo. Se le recomienda que no lo haga. Y después, también dije, el delincuente, por su configuración mental, va a tirar inmediatamente. Y la persona honesta que saca el arma, muchas veces duda en tirar, y esa duda le vale la vida. No se trata de descontextualizar, ministro, me refería a, resumidamente, lo que usted decía, que cuando una persona se enfrenta a un delincuente, obviamente que está armado, porque si no está armado el peligro es menor, que la recomendación es no resistirse. Su hijo fue víctima también de la delincuencia. Sí. Y todo el mundo decía, bueno, el propio hijo del ministro no le hizo caso a su padre, porque bueno, su hijo como que medio le hizo frente, ¿no? Sí, pero vamos a contextualizar también. El delincuente estaba en el fondo, no lo estaba robando a él, había robado y se había escapado por los fondos y quedó encerrado en un fondo que no tenía salida a la calle. Entonces, cuando él ve que pasa algo, pensó que era el perro que hacía ruido, abrió la puerta y se encuentra con el delincuente dentro de la casa, con un bebé cerca. Entonces, el tipo dice, no, estaba durmiendo, y levanta los brazos. Y él lo agarra, lo saca de la casa, lo saca al frente. ¿Estaba armado el delincuente? No estaba armado, estaba desarmado y además levantó los brazos y dijo... estaba durmiendo, dijo. Entonces, pero él lo sacó de al lado del bebé, lo sacó para afuera y afuera el hombre agarra una silla de hierro y se la tira por la cabeza.
y le lastima la mano, el brazo, el dedo, tienen que operar después por eso, de noche, y cuando se levanta ahí me dice, perdí los estribos, y lo corrió, y me dice, pero este hombre tenía que estar en la lona porque yo lo alcanzara, y cuando lo alcanza, la señora ya había llamado al 911, cuando lo alcanza el tipo hace lo mismo. Dice, no, yo no estaba robando, estaba durmiendo, no sé qué. Y se queda quieto. Y llega la policía, el 911 que me han llamado, lo detiene y se lo lleva. Es una situación completamente distinta, un tipo armado, apuntando, y además en actitud de actuar. Este estaba en actitud de quedarse tranquilo. No es la situación. Y todavía él me dice, yo perdí los estribos cuando me tiró la silla. Pero cuando estaba dentro de casa, lo tenía que sacar. Ahora, usted comprenderá más que nadie, o quizá como muchos, que hay que estar en los zapatos de la otra persona, porque uno en la frialdad del pensamiento puede razonar de una manera, pero cuando se enfrenta allí, y más teniendo a uno de sus hijos chiquitos cerca, Chiquito, bueno, meses. Por eso, yo creo que si la cosa iba a mayores, quizás su hijo también iba a seguir haciendo frente a la situación. El otro día me tenía que hablar con una compañera del Ministerio de Trabajo que la robaron. Entonces me dice, ¿sabes que yo toda la vida digo, no hay que resistir, hay que quedarse quieto? Y cuando lo vi, le agarré el brazo y le traté y estuvo más allá de mí. Pero yo, con lo que a uno le surge, la cuestión esa que usted dice, en el momento las cosas, yo no me puedo meter con eso, pero yo puedo sugerir al que está pensando en hacer algo, y el que está pensando en armarse para enfrentarse, bueno, piénselo. ¿Usted mira televisión? ¿Es de mirar los informativos de televisión, de leer los diarios, escuchar radio? Sí, yo todo. Y además tendrá gente que le informa. ¿Qué siente usted cuando ve en la televisión las cámaras de seguridad de los comercios, las cámaras de seguridad que hay en la vía pública, de esa impunidad, ese salvajismo con el que atacan los delincuentes, que lastiman a la gente aunque les dé plata, los matan? Porque nosotros en nuestras casas nos acordamos de un rosario, ¿verdad? O sea, no referido a usted, pero decimos delincuente, bueno, una cantidad de epítetos que no puedo reproducir. ¿Usted qué piensa? ¿Le sucede lo mismo, ministro? Yo he ido a la Suprema Corte, no con las cámaras de los comercios, sino cuando nosotros pusimos las cámaras en Ciudad Vieja, yo fui con imágenes tomadas de esas cámaras, con gente que se la agarró a raíz de esas cámaras, y que le daban hurto. Y de las cámaras salían que era terrible rapiña lo que habían hecho. Habían lastimado a una señora. Y fui a la Suprema Corte a discutir esas cosas, por tratar de ponernos de acuerdo. Así que ya las vengo viendo las imágenes, no solo en los informativos. Sí, claro, usted tiene acceso a todas las imágenes de todos los hechos que ocurren. Ahí está el problema. Eso es lo que yo le digo. Cuando la policía llega más rápido, el delincuente, yo vi una cámara, y además salió en televisión esa, porque después la pasaron. Yo vi a dos delincuentes que agarraron a una señora por Buenos Aires, en la calle Buenos Aires, por ahí, Misiones creo que era, y le quisieron sacar la cartera. Entonces la señora se agarró a la cartera. Los tipos la arrastran por el suelo como 8 metros, la arrastran de nuevo 8 metros, le pegan contra el cordón de la vereda. Y era una violencia... ¿Por qué? Y bueno, los tipos sabían que la policía iba a llegar rápido. Y llega rápido, tan rápido que los agarra. Y lo procesan por hurto. Después corrigieron. Pero... Las cámaras de seguridad tuvieron una lectura en Montevideo y otra lectura en Maldonado. Se criticó mucho la instalación de cámaras de seguridad en Maldonado, que la compra de la Intendencia. Pero eso es una cuestión comercial en la que yo no me meto. Está bien, pero al hecho del objetivo, no sé si de la prevención, pero sí de la posibilidad a la policía de actuar, de recomponer rutas de escape, de a ver cuántos participaron, los vehículos, dónde los dejaron. Es indiscutible el auxilio de las cámaras de seguridad para la policía. En todos lados es indiscutible. En todos lados es indiscutible. Pero no solo... a los efectos de la prueba posterior o de la investigación posterior. En Ciudad Vieja, que es donde mejor funcionan, es como hacer el patrullaje, porque el que está mirando las cámaras está conectado con los policías que están en la calle. Entonces hay situaciones concretas, una que la conozco, me la han contado bien, un cajero automático, gente sacando dinero
y cerca del cajero, de un lado alguien en bicicleta, del otro lado alguien en bicicleta mirando. Y bueno, lo que están mirando las cámaras dicen, va, esto es para robar. Entonces le dicen al policía, a los que están en bicicleta, dice, pedirle documentos y decirle que lo estamos mirando. Se van, evitan el robo solamente con eso. No es que lo vayan a agarrar después, lo evitan. O alguien que está siguiendo a alguien. Documentos y... Ojo, se van. Ministro, ¿el 5,4% de las denuncias terminan en imputaciones? No. No, es una pregunta, no me diga que lo estoy sacando de contexto. Yo le pregunto, usted responde. Sí, yo respondo. No es así. A ver. Acá el fiscal de corte habrá dicho otra cosa. Él lo que hace es formalizar la rapiña. Con el código viejo se formalizaba el delincuente. Entonces, si hay 20.000 rapiñas y agarraban el 5% de los delincuentes, no era el 5% de las rapiñas, porque ese delincuente capaz que cometió 5 rapiñas o 8 rapiñas, y la policía lo llevaba por 10. El juez muchas veces lo procesaba por 4 o 5 y decía, no, ya está, no sigo, porque tengo que llamar a los testigos de las otras. Entonces no lo procesaba, lo procesaba por 4 o 5. Pero después la cuenta que se hace, que no es correcta, si hay 20.000 rapiñas y procesaron 1.000, dice, bueno, el 5%. Pero no es el 5%, no es el 5% medido en delincuentes. Lo que hace el fiscal ahora es formaliza la rapiña. Entonces, ahora aclaramos el 35% en vez del 5%. Sí, porque ahora cuenta la rapiña. ¿Cuántas rapiñas cometió cada delincuente de esos? La multiplica y ya aclaramos 35.000, no, 3.500. Entonces, eso es lo que se hace mal. Hay que tener un criterio. No puede ser que se diga que ahora se aclara el 35, antes se aclaraba el 5. Se aclara igual o más antes. El problema es cómo se mide. Si lo que se mide es el delincuente sin contarle la rapiña que cometió, bueno, está mal. Los diferendos con la Fiscalía, con la Justicia, con los fiscales, una información no precisa del Ministerio del Interior sobre el caso de una mujer que robaba autos en la calle Montevideo, que también, una imagen que se vio reiteradamente. Hubo allí un entredicho, el Ministerio del Interior con la Fiscalía, porque la Fiscalía dice, bueno, el Ministerio no está informando cómo es. Hay veces que como que ha habido un chisporroteo allí, Fiscalía, Justicia, Ministerio del Interior. No, ese caso no lo recuerdo. Ahora, en el caso de que le estaba diciendo que el fiscal de corte mide las rapiñas en lugar de... Yo creo que él está en lo correcto. Eso es lo correcto. Porque si hubo 20.000 rapiñas, lo que hay que, para decir cuál es el porcentaje de rapiñas aclaradas, hay que ver las rapiñas en las que se procesó. Pero muchas veces, en 10 rapiñas se procesa la misma persona. Entonces no es la persona la que hay que contabilizar, sino la rapiña. Eso es lo que hace el fiscal. ¿Y está bien? Eso está bien. Pero son hechos aclarados, independientemente de la cantidad de personas que los cometan. Exacto. Antes se decía, se contaba la cantidad de personas que cometieron delitos y no la cantidad de delitos. Entonces es un problema ese. En ese sentido no tenemos chiporroteo. Tuvimos chiporroteo, pero ya creo que lo aclaramos, cuando el fiscal hablaba de formalizaciones para, digamos, desmentir lo que nosotros decíamos de que habían caído la cantidad de personas presas. Y nosotros estamos de acuerdo con que aumentaron las formalizaciones, pero cada formalización no implica una persona presa. Claro. Entonces estamos otra vez diciendo cosas diferentes. Nosotros decíamos, desde noviembre a la fecha, bajaron la cantidad de personas privadas de libertad. Y el fiscal decía, no, aumentaron las formalizaciones. Pero una formalización quiere decir que un delincuente lo llevan a la justicia y el juez resuelve, no hay prueba suficiente, que en libertad, fue formalizado el hecho. Vamos a juzgarlo dentro de 3 meses, fue formalizado, pero no fue preso. Y capaz que en 3 meses dice, no, inocente, fue formalizado. Entonces aumentaron las formalizaciones.
pero bajaron las personas privadas de libertad. Y lo que nosotros nos estábamos lamentando es que esas personas privadas de libertad que no fueron a cárceles son personas que estaban en una carrera delictiva. Porque la persona que agarraban un delito por primera vez, un delito menor, ya no iba preso. Pero la que iba porque estaba en una carrera delictiva. Esa persona que en una carrera delictiva queda libre, sigue la carrera delictiva y sigue aumentando los delitos. Y no solo aumenta porque en lugar de estar en la cárcel está libre, sino porque tiene como un sentimiento de impunidad que lo lleva a seguir aumentando la cantidad de delitos. Esto se corrigió, Esto se corrigió. Ya se nos han consumido 40 minutos de entrevista. Yo, la verdad, que seguiría un buen rato más. El Frente Amplio ya esbozó el borrador del programa de gobierno para el 2019. En materia de seguridad va a haber modificaciones. Usted hace 8 años que está en el Ministerio, 9 interpelaciones, me decía antes de la pausa, más los llamados a comisión, más las comparecencias en régimen de comisión general, etcétera, etcétera. O sea, uno de los ministros que más ha sido convocado al Parlamento. ¿Cómo se ve usted en el gobierno que viene? ¿Quiere seguir haciendo algo? Me imagino que no al frente del Ministerio del Interior, más allá de... Se imagina bien. No sé, se lo pregunto a usted. Se imagina bien, digo. Me imagino bien. Se imagina bien, no. Ya van 8 años y medio, es duro. Es desgastante. Es desgastante. Y que no me ha desgastado, no me ha desgastado, yo sigo con la misma fuerza. Pero... ¿Las críticas no le han hecho mella, ministro? Porque mire que lo han criticado. La oposición política, la ciudadanía muchas veces, manifestaciones, le han dado palo y palo a Bonomi. Que se vaya Bonomi, que se vaya Bonomi. Lo hemos escuchado miles de veces. Sí, también hay otra cantidad de gente que no se manifiesta públicamente. Pero que quieren que usted esté. Entonces uno... Está bueno decirlo. Sí, no importa demasiado, pero... muchas veces la oposición política tiene otro modelo de seguridad. Yo parto de la base que un proyecto de país tiene un modelo de seguridad propio del modelo de país. Cuando nosotros llegamos al ministerio, los comerciantes fuertes y a veces empresarios contribuían con el patrullaje, con la nafta, con el combustible. Pero después determinaban el recorrido. Yo ese modelo no lo quiero. Cuando llegamos al ministerio, el policía tenía que trabajar ya de antes, cuando llegó el frente al gobierno. 2005. El policía le cobraba 4.500 pesos por 8 horas y otros 4.500 pesos más por otras 8 horas. Uno, 16 horas trabajando con todos los días, no lo aguanta. Entonces, muchas veces el policía descansaban en las 8 horas formales y cumplía con las de 222. Entonces es una forma de privatización de la seguridad que no comparto. ¿Por qué no está de acuerdo con la campaña que impulsa el senador Larrañaga? Y entre otras cosas porque yo creo que la experiencia del ejército en las calles fracasó en todos lados. En todos lados donde lo hicieron fracasó. Y yo creo que es un golpe de efecto para disputar una interna en otras condiciones, pero no sirve la seguridad. Fracasó en Colombia, fracasó en México. En México estuvo el ejército combatiendo el narcotráfico y lo tuvieron que cambiar por la Armada porque la principal cártel que actúa en México es un cártel que se armó a partir de oficiales del ejército. Pusieron en la Armada, ahora viene... La custodia de fronteras, ya que dicen que nuestro país es un colador. No, la custodia de fronteras nosotros ya impulsamos un decreto que la custodia de fronteras, menos en los centros poblados, lo tuviera el ejército y que tuviera una franja de la frontera donde incluso antiflagrancia de delitos pudiera detener. Nos han criticado por eso, pero eso sí, porque es lo que le corresponde al ejército. En las cárceles funciona la guardia perimetral y ha dado resultados. Sí, es un apoyo importante a la policía. Sí, pero es distinto eso, porque la frontera es potestad del ejército. Lo de las cárceles es una ley que lo habilita para eso y en determinadas condiciones, pero el ejército en la calle no. ¿Por qué? Porque no es un capricho. Al ejército y a los soldados los educan para la guerra. Tienen armas de guerra, Los delincuentes también. No, pero déjeme explicar la diferencia. En la guerra no se actúa individualmente, se actúa en grupo. Entonces el grupo de soldados mínimo
tiene uno al frente, un cabo, y después del cabo responde un sargento. Una escala. Una cadena de mando. Una cadena de mando. Pero el soldado no tiene iniciativa individual. No lo educan. Es más, hasta lo sancionan cuando toma iniciativas. Al policía lo educan para tomar iniciativa individualmente. El policía ve a un delincuente en la calle y sabe lo que tiene que hacer. Un soldado, un delincuente en la calle no tiene... ¿Y si se le adiestrara? Porque si al policía se le da un curso de 6 meses y después una formación continua, ¿por qué no podría pasar con el ejército, por ejemplo? ¿Por qué no se aumenta la cantidad de policías con civiles a los que se adiestra? Porque es mucho más fácil adiestrar a alguien que viene sin prejuicios previos, o sea, es una orientación distinta anteriormente, que cambiarle la orientación a alguien que fue educado por otra cosa. Entonces, pero esto lo puedo decir teóricamente. Esto es teórico. Le estoy diciendo la teoría de para qué está el ejército y para qué está la policía. Pero prácticamente ya usaron al ejército en la calle. Mire, hace unos pocos meses, el presidente Temer puso al ejército en Río de Janeiro. Fue una sangría. Sí, pero aumentaron los homicidios. Por eso. Los homicidios prometidos por los delincuentes. No lo evitó el ejército. Aumentó la cantidad de policías muertos, aumentó la cantidad de soldados muertos, aumentó la cantidad de civiles muertos. Entonces no surte efecto. Es un error eso. Hay que poner gente en la calle preparada para atender los problemas que se dan en la calle, no gente preparada para otra cosa. Esto yo entiendo, hay una interna, en la interna uno busca posicionarse y yo creo que el senador Larrañaga se ha posicionado con este tema en la interna. Del punto de vista práctico de la mejora de la seguridad en la calle, el ejército no contribuye en nada, al contrario, perjudica. Le queda 1 año y medio de gestión. Que no quiere decir que para determinadas tareas de seguridad se lo pueda convocar. Puntualmente, sí, como ha pasado con el Tornado de Dolores, como ha pasado de pronto con la Aftosa, como ha pasado con algunas tragedias crecidas, hubo operativos esto en Casaballe. Casaballe no, pero en saturación lo convocamos a la Fuerza Aérea. Ministro, le queda 1 año y medio de gestión. Nos encantaría tener la posibilidad de que nos vuelva a visitar, más ahora que de pronto empiezan a calentar los motores de la campaña electoral. Yo no sé si su agenda se lo permitirá, porque tenemos aquí una cantidad de temas que nos han quedado pendientes. Y vemos. Nos pasa con las entrevistas interesantes por lo general. Y vemos. Bueno, asumo públicamente de que el ministro maneja la posibilidad de volver. Gracias por acompañarnos. Por favor, es un gusto. Muchísimas gracias. Hacemos la pausa, ya volvemos.